Me declararon muerta, y fui a mi propio funeral. Mi padre dijo que ya no era su hijo, pero no sabía lo que vendría después. Suena exagerado, lo sé. Casi como una historia sacada de un guión de película. Pero juro que no hay una sola palabra de mentira en esto. Lo viví. Lo sobreviví. Y aunque todavía estoy procesando todo, escribirlo aquí es mi manera de no volverme loco. Porque si no lo cuento, siento que nadie va a creerme nunca. Todo empezó el día que mi papá me miró directo a los ojos y dijo, con una frialdad que aún me congela la sangre, ya no eres nuestro hijo. Yo tenía 19 años. Acababa de decirle que no quería seguir con la tradición familiar. Que no iba a quedarme en el pueblo. Que no quería trabajar en la empresa que llevaba su nombre. Que quería estudiar arte en la ciudad. Que quería ser libre. Que quería ser yo. Y eso, al parecer, fue lo peor que pude decir. Hasta ese momento había sido el hijo modelo. Buen estudiante, responsable, siempre intentando complacerlos. Pero eso no bastó. Cuando decidí hacer algo por mí, mi padre lo tomó como una traición. Como si le hubiera escupido en la cara. Arte, repitió, como si la palabra fuera veneno. ¿Y pretendes que pague para que vayas a pintar estupideces mientras nosotros trabajamos como mulas? No en esta casa. No con mi apellido. Discutimos. Por horas. Mi madre lloraba en un rincón, sin intervenir. Mi hermana pequeña, Sofía, nos miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había visto a papá así. Nunca había visto a nadie tan furioso. Hasta que lo soltó. Desde hoy, ya no eres parte de esta familia. Te vas. No tienes cuarto, no tienes apellido. Y no vuelvas a buscarnos. Y lo hizo. En serio. Me echó de la casa esa misma noche. Con una mochila. Sin dinero. Sin documentos. Nada. Recuerdo caminar sin rumbo por las calles del pueblo. No quería llamar a nadie. No quería que mis amigos vieran lo que me estaba pasando. Me senté en la estación de autobuses y me quedé allí hasta que salió el primer bus hacia la ciudad más cercana. Me colé. Nadie me vio. O tal vez me vieron y no les importó. En la ciudad, dormí en parques durante semanas. Comía lo que encontraba. Aprendí a moverme entre sombras. No era delincuente. Pero estaba desapareciendo. Me estaba borrando. Hasta que conocí a Mario. Él me encontró en una noche especialmente fría, sentado en la entrada trasera de una panadería. Me ofreció un café y una manta. No preguntó demasiado. Solo dijo, si no tienes a dónde ir, yo te doy techo. Pero tendrás que trabajar. Acepté. No tenía otra opción. Mario tenía una vieja casa compartida en las afueras. Vivían otros 5 chicos ahí. Todos venían de historias duras. Nadie preguntaba nada. Solo nos ayudábamos. Nos cuidábamos. Me convertí en una sombra útil. Lavaba platos, barría, ayudaba en reparaciones. Poco a poco, junté algo de dinero. Con ese dinero, pagué una identidad falsa. No fue difícil. Mario conocía gente. Me dieron un nombre nuevo, documentos nuevos. Y un apartamento en el centro que compartí con otro chico llamado Elías. Empecé a trabajar como ayudante en un taller de restauración de muebles. El arte volvió a mi vida. En silencio, sin escenario. Pero volvió. Pasaron 3 años. Y un día, mientras limpiaba una vieja cómoda, Elías entró corriendo con el celular en la mano. Me lo mostró sin decir una palabra. Era una noticia. De mi pueblo. Falleció en trágico accidente el hijo menor del empresario Alfredo Morales. Familia lo declara muerto para cerrar heridas. Mi nombre. Mi foto. Mi cara. Declarado muerto. No lo podía creer. Estaba leyendo mi propia muerte. Mi familia, que no supo más de mí desde aquella noche, había decidido darme por muerto. Legalmente. Socialmente. Emocionalmente. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No iba a quedarme callado. Iba a ir a mi propio funeral. Leer mi nombre en esa noticia fue como recibir una bofetada del pasado. Allí estaba mi foto, recortada de una imagen antigua, con una frase que me taladró la mente durante días: finalmente, Alfredo y su esposa podrán cerrar este capítulo doloroso.
Han decidido realizar una ceremonia privada para despedir a su hijo perdido hace 3 años. Perdido. Así me llamaban ahora. No desaparecido. No alejado. Perdido. Como si yo fuera un objeto que decidieron dejar de buscar. Elías me miraba sin decir palabra. Tenía los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, apenas pudo reaccionar. No tuve que pensarlo mucho. Voy a ir. Voy a ver cómo lloran a un hijo que nunca se les murió. Voy a mirarles a la cara sin que sepan que estoy vivo. Necesito hacerlo. No era solo por curiosidad. Era algo más visceral. Quería ver con mis propios ojos lo que significaba mi ausencia para ellos. Si dolía. Si pesaba. O si era solo una mentira más en el largo historial de negación y control de mi padre. La ceremonia iba a ser en el cementerio del pueblo, un sábado por la mañana. Una ceremonia simbólica, según el artículo, ya que el cuerpo nunca fue recuperado. Esa línea me sacó una carcajada amarga. ¡Qué conveniente! Pasé los días siguientes preparando todo. Usé mi nueva identidad para alquilar un auto. Compré ropa distinta, gafas oscuras, una gorra. Tenía que parecer otra persona. Alguien invisible. El viaje fue largo. A cada kilómetro, los recuerdos me golpeaban más fuerte. Los olores, los carteles, el paisaje. Todo me hablaba en un idioma que ya no entendía del todo. Me había convertido en alguien nuevo, pero ese lugar aún tenía las huellas de quien fui. Llegué al cementerio 1 hora antes. Me quedé en el auto, observando desde lejos. Vi cómo llegaban los autos negros. Vi a mis padres bajar, vestidos de luto. Vi a mi hermana Sofía, que ya no era una niña. Vi a los vecinos, los conocidos, todos con esa cara de falsa tristeza que se usa en los funerales. Nadie sospechaba que el muerto estaba a solo metros, mirando desde el otro lado de la calle. Esperé hasta que empezó la ceremonia. Me acerqué por el borde del cementerio, oculto tras unas lápidas. El cura empezó a hablar. Hoy despedimos a un hijo que se fue sin decir adiós. A un joven que abandonó este mundo antes de tiempo. A una familia rota por el silencio y la pérdida. Mentiras. Todas mentiras. Mi madre sollozaba. Mi padre tenía el rostro de piedra. No movía un músculo. Parecía un general en plena guerra. Ni una lágrima. Ni una emoción. Hasta que dijo algo que me paralizó por completo. Pidió la palabra. Se acercó al podio improvisado, caraspeó, y dijo. Mi hijo murió hace 3 años. No físicamente, pero sí para nosotros. Murió el día que decidió deshonrar su apellido. Murió cuando eligió una vida inútil por encima del deber. Hoy, simplemente lo enterramos. Esta ceremonia no es por él. Es por nosotros. Nadie reaccionó. Algunos bajaron la cabeza. Otros se quedaron en silencio. Yo, en cambio, temblaba. Temblaba de rabia. Temblaba de tristeza. Temblaba porque jamás imaginé que después de todo, lo mantendría. No había una pizca de culpa en sus palabras. Para él, yo seguía siendo una vergüenza. Y entonces lo decidí. No iba a quedarme en las sombras. No por venganza. No por escándalo. Sino porque merecía cerrar esto en mis propios términos. Esperé a que terminaran. A que todos se marcharan. Me acerqué cuando el lugar quedó casi vacío. Me paré frente a mi propia lápida. Tallada con mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Y una fecha de muerte que no era real. Respiré hondo. Y dejé una flor. Para el que murió ese día, en esa casa, con esa frase que todavía me persigue, ya no eres nuestro hijo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré porque entendí que no estaba muerto. Solo estaba naciendo de nuevo. Pensé que podía marcharme sin ser visto. Solo había venido a dejar una flor. A decirle adiós a la tumba vacía que llevaba mi nombre. A poner punto final a un duelo que nunca fue mío. Pero justo cuando me di vuelta, escuché una voz. ¿Eres tú? Me congelé. No podía ser. Me giré lentamente, y ahí estaba Sofía. Mi hermana. Mi pequeña Sofía. Ya no era la niña con trenzas que solía esconderse detrás del sofá cuando papá gritaba. Era una joven de mirada firme, pero ahora, en ese instante, parecía ver un fantasma.
¿Eres tú o estoy perdiendo la cabeza? No supe qué decir. Me quité las gafas lentamente. Ella dio un paso atrás, cubriéndose la boca con la mano. Dios mío. Nos quedamos en silencio unos segundos eternos. Solo nos mirábamos. Y aunque mi intención era desaparecer como llegué, en ese momento, todo cambió. Ella corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que apenas pude respirar. Temblaba. Te creí muerto. Pensé que, te habías quitado la vida. Lo dijeron tantas veces que empecé a creerlo. No lo hice. Solo me fui. Me quitaron todo, Sofía. No me dejaron nada. Nos separamos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá no lo superó. Pero tampoco lo aceptó. Dijo que te habías muerto para él, así, literal. Lo dijo tantas veces que un día mamá lo creyó. Y lo hizo oficial. ¿Oficial? Usaron su influencia. Dijeron que había indicios de suicidio, que no había pruebas de vida, y como no apareciste en 3 años, consiguieron una declaración de fallecimiento. Hasta cambiaron el testamento. Todo está a nombre de la fundación familiar ahora. Como si tú nunca hubieras existido. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, rota. ¿Borrarme fue más fácil que aceptarme? Ella asintió, bajando la mirada. ¿Y tú? ¿Nunca dijiste nada? Intenté. Muchas veces. Pero nadie me escuchaba. Mamá me decía que no removiera heridas, que tú elegiste irte. Papá me amenazó. Dijo que si mencionaba tu nombre otra vez, me mandaría a estudiar al extranjero. A un internado. Como castigo. El peso de todo cayó de golpe sobre mí. 3 años de silencio. De aislamiento. Y aún así, Sofía había guardado mi recuerdo en secreto. Había peleado, en lo posible, para no olvidarme. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sin saber cómo seguir. No te vayas. No sin hablar con mamá. ¿Y qué esperas? ¿Que me reciba con abrazos después de declararme muerto? No lo sé. Pero mereces decir tu verdad. Aunque sea una vez. Contra todo instinto, acepté. Nos fuimos juntos. Caminamos hasta la salida del cementerio. Cada paso se sentía como cruzar un campo minado. En el estacionamiento, mi madre aún estaba sentada dentro del coche. Sola. Sostenía entre las manos una pequeña urna vacía. Parte del show, supongo. Sofía se acercó y le tocó la ventana. Ella bajó el cristal, y cuando me vio, el mundo se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. La urna se le cayó de las manos. La tapa rodó hasta mis pies. No puede ser. Hola, mamá, dije. Su expresión fue un cóctel de emociones imposibles de descifrar. Horror. Culpa. Alivio. Miedo. Estoy soñando, murmuró. No. Estoy aquí. El muerto volvió. Pero tranquilo, no vine a quedarme. Quise que me dijera algo. Que pidiera perdón. Que llorara. Que hiciera lo que fuera. Pero lo único que hizo fue abrir la puerta del coche y salir tambaleándose. Nos rodeó, nos miró, y luego simplemente se desmayó. Sofía gritó. Yo la sujeté antes de que cayera al suelo. Y ahí estaba yo. Con la mujer que me parió inconsciente en mis brazos, en el estacionamiento de mi propio funeral. Nunca pensé que volver sería así. Y aún no sabía lo que vendría después. Mi madre despertó en la camilla de una ambulancia, con la cara pálida y los labios temblorosos. Sofía le sostenía la mano. Yo me quedé afuera, a unos metros, mirando desde lejos, sin saber si acercarme o desaparecer otra vez. Cuando abrió los ojos, lo primero que preguntó ¿fue real? ¿Él estaba aquí? Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Es real. Él está vivo. Ella giró la cabeza, me buscó entre la gente, y cuando me encontró, solo dijo una palabra. ¿Por qué? No supe qué responder. Porque hay preguntas que ya no buscan respuestas. Son solo ecos del pasado. Gritos disfrazados de susurros. Una enfermera intentó mantener la calma, pero la conmoción ya se había extendido entre los asistentes del funeral. Algunas personas empezaban a reconocerme. Murmullos. Miradas. Sorpresa. Miedo. Curiosidad morbosa.
Y entonces, entre la multitud, apareció él. Mi padre. Venía caminando con ese paso firme que siempre usó para imponer respeto. Como si el mundo entero debiera apartarse a su paso. Llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello y un rostro que parecía tallado en hielo. Nos miramos. Y por un segundo, pensé que se iba a descomponer. Pero no. Solo se detuvo a medio camino y me dijo. ¿Qué clase de broma enferma es esta? No es una broma, papá. Estoy vivo. Nunca morí. Pero tú me mataste con tus palabras antes de que saliera por esa puerta. Los murmullos se convirtieron en un silencio opresivo. Todos querían escuchar. Te fuiste como un cobarde, dijo. ¿Y ahora vuelves para qué, humillarme en mi propio duelo? ¿Duelo de qué? ¿De tu orgullo? ¿De tu ego? Me declaraste muerto porque no soportaste que no fuera como tú querías. Renunciaste a tu apellido, gritó. A tu legado. No renuncié. Me echaron. Me destruyeron. Me dejaron con una mochila y sin nombre. Y aún así, sobreviví. Más vivo de lo que nunca estuve bajo tu techo. Mi madre intentó intervenir desde la camilla. Por favor, basta. No aquí. Pero ya no había marcha atrás. ¿Qué esperas ahora?, rugió mi padre. ¿Volver a casa? ¿Reclamar lo que ya no existe? No. No quiero tu casa. Ni tu dinero. Ni tu apellido. Solo vine a mirarles a los ojos. A ustedes, que me enterraron vivo. A ustedes, que mintieron a todos mientras yo aprendía a existir desde la nada. Hubo un murmullo ahogado. La señora Ramírez, vecina de toda la vida, se llevó las manos al pecho. ¿Qué están diciendo? ¿No murió en un accidente? No, respondió Sofía, con voz temblorosa. Él no se accidentó. Lo echaron. Y lo borraron. Literalmente. Eso no es cierto, gritó mi padre. No lo borré. ¿Ah, no? Entonces explícala al pueblo por qué hay una lápida vacía en el cementerio con mi nombre. Explícala al notario cómo firmaron mi defunción. Explícala a tu esposa porque cada noche desde hace 3 años cree que mató a su hijo con silencio. Mi madre lloraba. Tapaba su rostro con las manos, como si quisiera que la tierra la tragara. Y ahí, frente a todos, mi padre bajó la cabeza. Por primera vez en mi vida, lo vi sin poder. Sin voz. Sin excusas. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, le pregunté. Todo este funeral fue para ti. No para mí. Tú necesitabas que estuviera muerto para no enfrentar lo que eras capaz de hacerle a tu propio hijo. El silencio duró unos segundos. Nadie se atrevía a moverse. Ni siquiera el viento. Hasta que él levantó la cabeza. Y con los ojos llenos de furia contenida, me lanzó la última estocada. Para mí, sigues muerto. Y esta vez, no hay funeral que lo arregle. Se dio media vuelta y se fue. Caminando despacio. Pero esta vez, no parecía imponente. Parecía derrotado. Yo me quedé ahí, inmóvil. No por lo que dijo, sino porque ya no dolía. Porque por fin entendí que el peso no era mío. Y entonces alguien empezó a aplaudir. Solo uno. Un aplauso seco. Fue Elías. Había llegado sin avisar. Me observaba desde el borde del cementerio. Poco a poco, otros se acercaron. No todos. Pero algunos. Lo siento, hijo, dijo la señora Ramírez. No sabíamos. Y por primera vez, fui visto. No como el hijo que se fue. Sino como el que volvió para romper el silencio. Volver a la vida, literalmente, no es tan simple como respirar hondo y decir, aquí estoy. No cuando hay un certificado de defunción firmado, un testamento modificado y una lápida con tu nombre tallado. En los días siguientes al funeral, mi historia se esparció como pólvora. Algunos me llamaron milagro. Otros, impostor. Los rumores volaban más rápido que yo podía corregirlos. El hijo maldito que resucitó, el chico del funeral falso, el que volvió de entre los muertos. Pero la parte más complicada no fue la emocional. Fue la burocrática. Mi identidad legal estaba muerta. Mi número de registro, cancelado. Mi nombre, desaparecido de los sistemas. A efectos del Estado, yo no existía. Había sido eliminado con una frialdad que dolía más que el abandono en sí. Y volver no era tan sencillo como decir hola,
estaba vivo todo este tiempo. Fui a la oficina de registro civil con Sofía. Llevaba todo, documentos antiguos, fotos, pruebas, hasta mi tarjeta del colegio con mi nombre original. El funcionario me miró como si estuviera frente a un experimento. Revisó todo con atención y finalmente dijo: esto va a requerir una investigación. No se puede revertir una defunción sin orden judicial. Y eso lleva tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, casi sin voz. Meses. Tal vez un año. Tal vez más. Todo depende del juez, del caso, de los testigos. Y, claro, de tu familia. Me reí en voz baja. ¿La misma familia que me declaró muerto? ¿Esos testigos? Exactamente esos, respondió. Sofía se ofreció a testificar. Elías también. Incluso algunos vecinos estaban dispuestos. Pero mis padres, ellos guardaban silencio. No intentaron revertir nada. No me buscaron. No respondieron ni una sola solicitud. Mi padre se mantuvo firme en su farsa. Y mi madre, simplemente desapareció de la vista pública. No atendía llamadas. No salía de casa. No decía una sola palabra sobre mí. Como si el fantasma que vino a reclamar su lugar hubiera sido solo eso, una aparición. Pero no todo era oscuridad. Elías me ofreció quedarme en su casa mientras todo se resolvía. Volvimos a compartir cuarto como en los viejos tiempos. Con él a mi lado, empecé a sentir que no necesitaba reconstruir el pasado. Solo tenía que construir algo nuevo. Una noche, en la cocina, me miró fijo mientras lavábamos los platos. ¿Y si no logras recuperar tu identidad?, me preguntó. Me quedé pensativo. Entonces seguiré con la que tengo ahora. El nombre que usé para sobrevivir. Tal vez no sea el que me dieron al nacer, pero es el que me salvó. Él sonrió. Eso suena más vivo que cualquier certificado. Empecé a trabajar oficialmente con él en su pequeño taller. Diseñábamos muebles, restaurábamos piezas antiguas. El arte volvió a mis manos, pero esta vez no como una idea rebelde, sino como una herramienta para sanar. Un día, una periodista local pidió entrevistarme. Había escuchado mi historia en el funeral. Me negué al principio, pero después pensé que tal vez mi voz podría servirle a alguien más. A otro muerto emocional. A otro hijo que fue expulsado por ser quien es. La nota se publicó bajo el título Volví a mi propio funeral, la historia real del joven que fue declarado muerto por su familia. Se volvió viral. Gente de todo el país empezó a escribirme. Algunos con apoyo. Otros con odio. Algunos contando historias parecidas. Gente que también fue cortada por su familia como una rama enferma. Gente que, como yo, aprendió a vivir lejos de las raíces. Un abogado me escribió al correo del taller. Dijo que había leído mi historia y quería ayudarme a recuperar mi identidad, pro bono. Acepté. Y entonces empezó el proceso legal. Testimonios. Documentos. Entrevistas. Exámenes de ADN. Uno a uno, los pasos se fueron completando. Y el caso llegó finalmente al juzgado. El día de la audiencia, me presenté con Elías y Sofía. Mi padre no fue. Pero mi madre sí. Vestía de gris. No como en un funeral. Más bien como alguien que carga una sombra encima. Caminó hasta el estrado, miró al juez y dijo solo esto. No tengo pruebas de que mi hijo esté muerto. Pero si tengo una certeza, él sigue siendo el único que no me falló nunca. Yo la miré, incrédulo. No sabía si eso era una disculpa o solo otra forma de entregarme a la ley. Pero bastó. Un mes después, el juez falló a mi favor. Mi identidad fue restituida. Mi certificado de defunción, anulado. Legalmente, volví a existir. Recuperar mi nombre fue extraño. Lo que debería haber sido una celebración se sintió más como un funeral al revés. No había fiesta. No hubo aplausos. Solo un papel sellado que decía, nombre original restaurado. Estado civil, vivo. Salí del juzgado con ese documento en la mano y una sensación que no podía nombrar. No era alegría. No era tristeza. Era algo más profundo, como si me hubiera reencontrado con una parte de mí que ya no encajaba del todo. Elías me abrazó fuerte. Sofía lloró. Yo solo respiré hondo y miré al cielo. ¿Y ahora qué?, me preguntó ella.
Ahora, vivo. Pero esta vez, a mi manera. Esa noche, quemé la copia del certificado de defunción. Sino porque necesitaba verlo desaparecer. No quería que esa mentira siguiera ocupando espacio. Ese papel había sido más pesado que cualquier ataúd. Y ya no lo quería conmigo. Días después, decidí volver al cementerio. Solo. Sin avisar a nadie. Caminé despacio, reconociendo el terreno. El aire estaba más liviano esta vez. Llegué hasta la lápida que aún llevaba mi nombre. Ahí seguía. Silenciosa. Fría. Falsa. Me agaché. Le pasé la mano por encima. Cerré los ojos. Gracias por enseñarme lo que era morir sin morir. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no siempre viene de sangre. Que a veces, la familia se encuentra, no se hereda. Y entonces, hice lo que sabía que debía hacer desde el principio. Clavé una estaca de madera en la tierra, justo delante de la lápida. En ella tallé una sola frase. Aquí ya sé quién fui. Sobreviví siendo otro. Y al fin, soy yo. Con mi nueva vida, mi nombre restaurado, y un presente que ya no se construye sobre las expectativas de nadie más. Volví al taller. Seguimos creciendo. Elías y yo abrimos una pequeña galería donde exhibimos muebles restaurados y piezas artísticas creadas por jóvenes que, como yo, fueron alguna vez borrados por sus familias. Sofía se mudó conmigo a la ciudad meses después. Dejó atrás la casa, a nuestros padres, y empezó a estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otros a sanar. Y yo sé que lo hará. ¿Mi madre? Me envió una carta. Manuscrita. Larga. Llena de silencios entre las palabras. Decía que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que yo supiera algo. Siempre supe que estabas vivo. Pero no supe cómo enfrentar todo lo que hicimos. Así que me escondí detrás de la historia más cómoda, la que decía que no podíamos hacer nada. Perdóname por no haberte defendido. Perdóname por haber callado. A veces el silencio también mata. No respondí. Aún no. Quizás algún día. Mi padre, en cambio, nunca volvió a escribir. Nunca llamó. Nunca buscó saber más. Y ya no lo espero. Porque a veces, el verdadero cierre no viene de los demás. Viene de mirarte al espejo y decir: no me quebraron. No me enterraron. Solo me obligaron a florecer bajo tierra. Y eso ya es una victoria.